Son las 3 de la madrugada. Afuera, la ciudad duerme bajo un silencio espeso, pero en tu habitación no hay paz. Una vez más, te levantas de la cama con ese andar lento y pesado, tratando de no tropezar con nada en la oscuridad. El pasillo hacia el baño parece más largo de lo normal, un pequeño ritual nocturno que se repite, casi sin que lo pienses, una o dos o tres veces cada noche. Cada paso que das rompe el frágil hilo de tu descanso. Regresas a la cama, intentas recuperar el sueño, pero el reloj avanza implacable. Cuando por fin vuelves a cerrar los ojos, ya es casi hora de levantarse. La mañana llega con una claridad gris, y lo primero que sientes no es alivio, sino cansancio. Ese tipo de fatiga que no se quita con café, que se mete en los huesos y te acompaña todo el día. Te falta energía, concentración y hasta la paciencia para disfrutar las cosas simples. Mientras tú peleas contra el sueño, alguien a tu lado, quizá tu pareja, sigue durmiendo profundamente, ajeno a tu frustración. Y te preguntas, ¿por qué yo? ¿Será simplemente que me estoy haciendo viejo? Esa es la creencia de muchos, y por eso aceptan resignados una vida de fatiga crónica, miedo a tropezar en la penumbra, y la idea de que nunca más volverán a dormir una noche entera. Pero aquí viene la verdad incómoda. No tiene por qué ser así. No es una condena inevitable de la edad. Existen causas y existen soluciones. Yo soy la doctora Natalia Delgado, médico con más de 2 décadas dedicadas a entender los misterios de la vejiga y el sistema urinario. Miles de pacientes han pasado por mi consulta. Hombres y mujeres que llegaban agotados, buscando una salida a este ciclo interminable de interrupciones nocturnas. Y he visto algo que siempre me emociona. Transformaciones reales, profundas, que cambian vidas. Hoy no voy a darte consejos genéricos que podrías encontrar en cualquier artículo. Voy a enseñarte una estrategia que usamos en urología, un método que no solo se enfoca en cuánto bebes, sino, y esto es crucial, en cuándo bebes. Es tan lógico y simple que cuando lo escuches te preguntarás cómo es posible que nadie te lo haya dicho antes. Antes de revelarte la técnica, quiero que entiendas la magnitud de lo que está en juego. Hasta un 70% de los adultos mayores de 60 años se despiertan al menos una vez por noche para orinar. Y para muchos, la cifra sube a 2, 3 o más interrupciones. Esta condición tiene un nombre, nicturia. Y aunque sea común, quiero que lo tengas claro. No es normal. No es un simple peaje del envejecimiento. Es una alarma silenciosa que tu cuerpo activa cada noche. Una alarma que, si ignoras, puede traer consecuencias mucho más graves de lo que imaginas. En la historia de la medicina, los médicos antiguos ya entendían el valor del sueño ininterrumpido. Hipócrates, el padre de la medicina, escribía que el descanso profundo era la mejor medicina para la mente y el cuerpo. En culturas antiguas, como la japonesa, se valoraba tanto el sueño que se desarrollaban rituales para prepararlo, desde infusiones suaves hasta baños calientes que ayudaban a relajar el cuerpo y evitar despertares. La nicturia no solo interrumpe tu descanso, sino que rompe un patrón de salud que ha sido esencial para la humanidad durante milenios. Quédate conmigo, porque en este viaje no solo entenderás por qué sucede, sino que descubrirás una estrategia precisa para romper este ciclo agotador. Y te prometo algo, si aplicas lo que aprenderás, podrías estar a solo unas noches de volver a dormir de un tirón. La llamamos la epidemia silenciosa por una razón. Casi nadie habla de ella, pero millones la sufren cada noche. La nicturia no es una molestia menor, es un ladrón de energía y bienestar que opera en la sombra. No se ve en las redes sociales, no se menciona en las reuniones familiares. Y muchas veces ni siquiera se confiesa al médico. Quien la padece suele vivirla en silencio, entre la vergüenza y la resignación. En mi consulta, sin embargo, no hay silencio. Ahí se cuentan las historias reales, las que rara vez llegan a las estadísticas, como la de Carlos, un abuelo de 72 años con manos firmes que podían ensamblar las piezas diminutas de un barco en una botella. Era su pasión, su refugio.
Pero la falta de sueño, noche tras noche, empezó a pasar factura. Las manos le temblaban, la vista se le nublaba y un día decidió guardar sus herramientas. No por falta de amor a su hobby, sino por un agotamiento que no lograba explicar. O la de Marta, maestra jubilada de 68 años. Sus noches estaban marcadas por múltiples viajes al baño, hasta que una madrugada, medio dormida, tropezó con la esquina de una mesita. La caída le fracturó la cadera. Aquello no solo la obligó a pasar meses en rehabilitación, sino que le arrebató su independencia. Desde entonces, ya no vive sola. Estos no son casos aislados ni exageraciones para dar dramatismo. Son la representación viva de un problema global que avanza sin que la mayoría lo perciba. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 200 millones de personas en el mundo sufren de nicturia, y estudios en Europa y Asia muestran cifras similares. Hasta un 60% de las personas mayores de 65 años lidian con al menos 2 despertares por noche para orinar. Y sin embargo, sigue siendo una condición invisible. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras enfermedades, no deja huellas visibles inmediatas. No hay heridas, no hay fiebre, solo ese cansancio profundo que se normaliza. Un cansancio que muchos atribuyen a la edad o a dormir mal, sin comprender que están frente a un síntoma con causas reales y tratables. Históricamente, en comunidades rurales donde la vida seguía un ritmo natural y el contacto con la luz artificial era mínimo, la nicturia era menos frecuente. El cuerpo humano, guiado por la luz del día y la oscuridad de la noche, regulaba mejor sus hormonas y ciclos de sueño. Hoy, en cambio, vivimos bajo un bombardeo constante de luz artificial, pantallas, cenas tardías y hábitos que alteran esa armonía. Y en ese contexto, la nicturia encuentra el terreno perfecto para prosperar. Entender que no es un simple capricho del cuerpo, sino un desequilibrio con consecuencias concretas, es el primer paso para enfrentarlo. Porque lo que para algunos es solo levantarse al baño, es en realidad una cadena de eventos que puede afectar la memoria, el corazón, el equilibrio y hasta la esperanza de vida. Imagina esto, son las 2 de la mañana, la casa está en penumbra y el silencio solo se rompe con el crujido suave del suelo bajo tus pies. Medio dormido, te levantas, arrastrando las pantuflas. La luz del baño está al final del pasillo, pero entre tú y esa puerta hay una alfombra que se dobla en un extremo. Una mesa auxiliar con una esquina afilada y quizá un juguete olvidado por un nieto. En la oscuridad, cada uno de esos objetos se convierte en una trampa. Y si tu equilibrio ya no es el de antes, si la coordinación tarda en despertar junto contigo, el riesgo de tropezar o resbalar aumenta de manera dramática. Las estadísticas son claras y crudas. En adultos mayores, una fractura de cadera no es solo una lesión, es un evento que puede cambiar el rumbo de la vida. La Sociedad Internacional de Ortopedia estima que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años que sufren una fractura de cadera nunca recuperan por completo su movilidad. Peor aún, hasta un 20% fallecen dentro del año siguiente. No por la fractura en sí, sino por complicaciones asociadas como infecciones, trombosis o pérdida de autonomía. En mi práctica, he visto cómo una caída nocturna puede arrebatar no solo la salud física, sino también la confianza. Personas que antes caminaban solas empiezan a depender de un bastón o un andador, y otras dejan de salir de casa por miedo a volver a caer. Esa pérdida de independencia golpea tanto como el dolor físico. Lo que lo hace más frustrante es que la nicturia, en muchos casos, actúa como detonante indirecto. No es que la vejiga te empuje al suelo, pero sí te obliga a levantarte en el momento de mayor vulnerabilidad. Cuando la presión arterial está más baja, cuando los reflejos están lentos y cuando el entorno está más oscuro. En sociedades tradicionales, como en aldeas de Escandinavia o Japón, este riesgo se reducía porque los hogares tenían iluminación tenue pero constante en las áreas de paso, y las habitaciones se organizaban para que el baño estuviera a pocos pasos de la cama.
En cambio, en muchas viviendas modernas, el baño está en otra planta o a decenas de pasos, lo que aumenta el peligro. La nicturia no solo interrumpe tu descanso, te pone literalmente en el camino de un accidente que puede costarte la independencia y, en algunos casos, la vida. El cerebro humano es como una gran ciudad que nunca se detiene. Durante el día, las calles, tus neuronas, están llenas de actividad, pensamientos, recuerdos, emociones, decisiones. Y al igual que en cualquier ciudad, al final de la jornada quedan restos, toxinas, proteínas mal plegadas, desechos celulares. La limpieza de esa ciudad no ocurre mientras estás despierto. Sucede durante el sueño profundo, en un proceso que la ciencia moderna ha identificado como el sistema linfático. Es un mecanismo de drenaje que, como una red de alcantarillado invisible, se encarga de eliminar los residuos acumulados en tu cerebro. Pero aquí está el problema. Cada vez que la nicturia te obliga a despertarte, interrumpes ese ciclo de limpieza. Y no es tan simple como volver a dormir después de ir al baño. El sueño profundo se organiza en fases, y cada interrupción te obliga a reiniciar el proceso, muchas veces sin llegar a completarlo. A corto plazo, esto se traduce en niebla mental, lapsos de memoria y dificultad para concentrarte. A largo plazo, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Estudios de la Universidad de Rochester han vinculado la fragmentación crónica del sueño con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Esto se debe, en parte, a la acumulación de la proteína beta-amiloide, una sustancia tóxica que debería ser eliminada durante el sueño profundo. Recuerdo a una paciente, Teresa, de 66 años, que llegó a mi consulta convencida de que estaba perdiendo la memoria por la edad. Se olvidaba de citas, no encontraba palabras y a veces dejaba la estufa encendida. Pero su evaluación neurológica mostró algo distinto. Su función cerebral mejoró notablemente después de solo 3 meses, aplicando un protocolo para reducir la nicturia. No era su memoria la que estaba fallando de forma irreversible. Era su descanso el que estaba saboteado. En la historia, incluso antes de que la neurociencia explicara este fenómeno, ya había culturas que protegían el sueño como un tesoro. En la Grecia clásica, se creía que el sueño reparador era un regalo de Hipnos, dios del descanso, y que interrumpirlo sin necesidad era tentar al infortunio. En el Japón feudal, los guerreros samuráis seguían rituales para dormir profundamente, entendiendo que la claridad mental era tan importante como la fuerza física. La lección es clara. Si dejamos que la nicturia nos robe el sueño profundo noche tras noche, no solo perdemos energía, perdemos poco a poco la agudeza y la claridad que nos definen como nosotros mismos. Cada vez que te despiertas bruscamente en medio de la noche, tu cuerpo reacciona como si estuvieras ante una amenaza. El corazón late más rápido, la presión arterial sube y las glándulas suprarrenales liberan una oleada de hormonas del estrés, principalmente adrenalina y cortisol. Es una respuesta heredada de nuestros ancestros, diseñada para ponerte en alerta ante un peligro. Pero aquí, el peligro es solo una vejiga llena. Cuando esto ocurre una vez de forma aislada, el cuerpo se recupera sin problema. Pero si pasa varias veces cada noche durante semanas o meses, el sistema cardiovascular empieza a pagar un precio alto. El corazón y los vasos sanguíneos no están diseñados para recibir microdescargas de estrés repetidas, mientras deberían estar en su fase de descanso y reparación. La investigación médica es contundente. Un estudio de la American Heart Association encontró que las personas con nicturia severa tienen hasta un 40% más de riesgo de desarrollar hipertensión y un aumento significativo en la probabilidad de sufrir arritmias. Otros trabajos han demostrado que la presión arterial nocturna elevada, lo que se conoce como non-dipping hypertension, es un predictor de problemas cardíacos graves, incluyendo infartos. He visto esto de cerca. Un paciente, Juan, de 70 años, llegó a mi consulta porque no podía dormir y sentía que su corazón se aceleraba sin razón aparente. Durante un monitoreo nocturno, descubrimos que cada vez que se levantaba al baño, su frecuencia cardíaca saltaba de 58 a más de 90 latidos por minuto en cuestión de segundos.
Esa sacudida repetida estaba manteniendo su corazón en un estado de alerta crónico, como si viviera en una carrera constante sin descanso. En el pasado, las personas mayores solían dormir en entornos más tranquilos y con rutinas que favorecían un descanso profundo, reduciendo este impacto. Pero en la vida moderna, con horarios irregulares, cenas tardías y exposición a pantallas antes de dormir, la nicturia se combina con otros factores que multiplican el daño cardiovascular. El corazón necesita la noche para bajar el ritmo, reparar microlesiones y prepararse para el día siguiente. Cada interrupción innecesaria es como quitarle horas de taller a un motor que ya tiene años de uso. Si lo entendemos así, queda claro que reducir la nicturia no es solo cuestión de comodidad. Es una estrategia directa para proteger la salud del corazón. La nicturia no solo erosiona tu cuerpo, también desgasta tu espíritu. La fatiga crónica que provoca es como un velo gris que cubre todo. Las conversaciones se vuelven más cortas, las risas menos frecuentes y la motivación para salir o iniciar nuevas actividades se desvanece. Dormir mal no solo te deja cansado, te cambia el carácter. Muchos de mis pacientes describen sentirse más irritables, ansiosos e incluso tristes sin entender del todo por qué. Y es lógico, la privación de sueño altera el equilibrio de neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, claves para mantener un estado de ánimo estable. Lo más doloroso es cuando este impacto emocional empieza a afectar las relaciones. Recuerdo a una pareja mayor, Alberto y Rosa. Alberto llevaba meses levantándose 3 o 4 veces por noche, y aunque Rosa no siempre se despertaba, sí percibía el cambio. Un marido más callado, menos paciente y sin ganas de participar en actividades familiares. Cuando finalmente solucionamos su problema de nicturia, no solo recuperó el sueño, también volvió a reír con sus nietos, a cantar mientras cocinaba, a planear viajes. El aislamiento social es otro enemigo silencioso. Quien vive con fatiga constante tiende a rechazar invitaciones, cancelar planes o simplemente quedarse en casa para descansar. Pero este descanso no es reparador, porque la raíz del problema sigue allí, despertándote cada noche. Así comienza un círculo vicioso: menos interacción social, más soledad, más riesgo de depresión. En la historia, el descanso nocturno siempre ha estado ligado a la vida comunitaria. En aldeas, familias enteras dormían cerca, y el despertar frecuente de un miembro preocupaba a todos. Hoy, en cambio, vivimos más aislados, y ese patrón de despertares queda oculto, sin que nadie lo note, hasta que sus consecuencias se hacen imposibles de ignorar. El coste emocional y social de la nicturia es tan real como el físico. No se trata solo de recuperar horas de sueño. Se trata de recuperar tu vida, tu capacidad de disfrutar de las personas que amas y de las pequeñas cosas que dan sentido a cada día. Para entender cómo combatir la nicturia, primero hay que conocer al enemigo. Lo que muchas personas creen que es simplemente envejecer es en realidad el resultado de cambios fisiológicos muy concretos que ocurren con el paso de los años. El primer factor clave es la hormona antidiurética, conocida como ADH. Su función es sencilla pero vital. Durante la noche, le indica a tus riñones que reduzcan la producción de orina para que puedas dormir sin interrupciones. En la juventud, la ADH funciona como un guardián nocturno, manteniendo tu vejiga tranquila mientras descansas. Pero con la edad, la producción de esta hormona disminuye y ese freno se debilita. El resultado, la fábrica de orina sigue trabajando a toda máquina incluso mientras duermes. El segundo factor es la capacidad reducida de la vejiga. No es que la vejiga se encoja literalmente, pero con los años, los músculos que la rodean pierden elasticidad y fuerza, y su capacidad funcional disminuye. Eso significa que se llena más rápido y envía señales urgentes al cerebro con mayor frecuencia, incluso si no está completamente llena. Y luego está la redistribución de líquidos, un fenómeno poco conocido fuera del ámbito médico. Durante el día, especialmente si pasas mucho tiempo de pie o sentado, la gravedad empuja parte del líquido hacia las extremidades inferiores, causando una ligera hinchazón en pies y tobillos.
Al acostarte, la gravedad deja de actuar. Ese líquido regresa al torrente sanguíneo, pasa por los riñones y termina en la vejiga, justo cuando deberías estar en tu fase más profunda de sueño. Lo interesante es que este patrón no es exclusivo del envejecimiento moderno. En comunidades rurales tradicionales, donde la gente pasaba más tiempo caminando o trabajando físicamente, la circulación y el drenaje de líquidos eran más eficientes, reduciendo este efecto. Hoy, la vida sedentaria y la falta de movimiento prolongado durante el día pueden agravar la redistribución nocturna de líquidos. En resumen, la nicturia no es un castigo inevitable, sino el resultado de tres mecanismos que se combinan: menor producción de ADH, menor capacidad funcional de la vejiga y acumulación de líquidos en las piernas que vuelven a circular de noche. Entender esto es crucial, porque cada una de estas causas puede abordarse con estrategias específicas. Cuando la nicturia se instala, la mayoría de las personas intenta resolverla de manera intuitiva, pero la intuición, en este caso, suele llevarnos por el camino equivocado. Y esos errores, lejos de mejorar la situación, la empeoran. Mito número 1. Si bebo menos agua durante el día, orinaré menos por la noche. A primera vista parece lógico. Menos líquido entra, menos líquido sale. Pero el cuerpo humano no funciona como una simple jarra de agua. Cuando te deshidratas durante el día, tu orina se concentra más. Esto no solo la vuelve más ácida y con olor más fuerte, sino que también irrita las paredes de la vejiga. Imagina verter zumo de limón sobre una herida. La irritación activa receptores que envían señales urgentes al cerebro, obligándote a orinar aunque la vejiga esté medio vacía. Además, si pasas el día bebiendo poco y al llegar la tarde tratas de compensar esa sed acumulada con varios vasos de agua, el cuerpo, que ha estado en modo ahorro, intentará procesar todo ese líquido de golpe. Resultado: una gran parte se filtra mientras duermes. Mito número 2. El problema es que siempre he tenido la vejiga pequeña. Este es un clásico. Muchos pacientes llegan convencidos de que su vejiga es naturalmente pequeña y que no hay nada que hacer. La verdad es que, en la mayoría de los casos, el tamaño anatómico de la vejiga no es el problema principal. Puedes tener la vejiga más grande del mundo, pero si tus riñones están produciendo orina sin descanso por la noche, te vas a levantar igual. En la nicturia, los verdaderos culpables suelen ser el exceso de producción nocturna y la redistribución de líquidos desde las piernas, no el tamaño del depósito. Y aferrarse a la idea de que es mi vejiga solo retrasa la búsqueda de soluciones reales. En culturas antiguas, donde el acceso al agua era limitado y su consumo estaba regulado de forma natural, por ejemplo, en caravanas del desierto o comunidades agrícolas, el patrón de hidratación evitaba estos problemas. El agua se consumía en horarios estratégicos, lo que mantenía la vejiga tranquila durante la noche. Hoy hemos perdido ese instinto, y muchos intentan corregir el problema con soluciones simplistas que en realidad lo agravan. Mito número 3. Una copita de vino o una cerveza antes de dormir me relaja y me ayuda a descansar. Es una creencia muy extendida, casi un ritual nocturno para algunas personas. La sensación inicial parece confirmarlo. El alcohol provoca somnolencia y facilita quedarse dormido rápidamente. Pero lo que ocurre después, en las horas siguientes, es justo lo contrario a un descanso reparador. El alcohol es un potente diurético. Estimula a los riñones para producir más orina. Y lo más dañino es que inhibe la hormona antidiurética, ADH, esa misma señal química que le dice a tu cuerpo que reduzca la producción de orina durante la noche. Así, con una sola copa, logras un doble golpe contra tu descanso. 1. Aumentas el volumen de líquido que tu cuerpo debe procesar. 2. Desactivas el freno natural que evitaría que la vejiga se llene. El resultado es casi predecible. Un despertar asegurado en la segunda mitad de la noche, muchas veces acompañado de un sueño fragmentado y poco profundo. Además, el alcohol altera la arquitectura del sueño. Aunque facilita el inicio del descanso, reduce las fases de sueño profundo y REM, esenciales para la recuperación física y mental.
Esto significa que, incluso si duermes las mismas horas, te despertarás con menos energía, más fatiga y a menudo con la sensación de no haber descansado en absoluto. En culturas pasadas, el consumo de alcohol antes de dormir no era una costumbre cotidiana, sino algo reservado para celebraciones o rituales. Las bebidas fermentadas podían acompañar una comida, pero rara vez se tomaban justo antes de dormir. Hoy, el hábito de la copita de la noche es mucho más común, y combinado con la nicturia, es prácticamente una receta segura para el insomnio y los despertares nocturnos. Evitar el alcohol en las horas previas a dormir es uno de los cambios más simples y efectivos que puedes implementar. Y aunque al principio pueda parecer difícil, especialmente si es parte de una rutina establecida, los beneficios suelen sentirse en pocos días. Menos interrupciones, sueño más profundo y una mañana con más energía real. Hasta ahora hemos visto lo que no funciona. Hemos desarmado 3 de los mitos más comunes y comprendido que muchas de las soluciones intuitivas en realidad empeoran la nicturia. Pero ahora llega el punto clave. ¿Qué sí funciona? Aquí es donde entra en juego una herramienta sencilla, fácil de recordar y respaldada por principios médicos. El método ASI. 3 letras que resumen una estrategia completa para que tu cuerpo reciba la hidratación que necesita, pero en el momento correcto. A de adelanta tu hidratación, S de suaviza la transición I de interrumpe a tiempo. Este método no se basa en beber menos, sino en beber mejor. La mayoría de las personas que sufren nicturia no tiene un problema con la cantidad de agua, sino con el horario de su consumo. El método ASI reorganiza tus hábitos de hidratación para que la mayor parte del líquido que ingieras se procese mientras estás despierto y activo, no cuando estás intentando dormir. No es una teoría reciente. De hecho, culturas antiguas ya practicaban patrones similares. En Egipto y Mesopotamia, por ejemplo, los trabajadores y artesanos tomaban la mayoría de sus líquidos en la primera mitad del día, reduciendo el consumo después del atardecer. Esto no era por un conocimiento médico formal, sino por pura observación. Se dormía mejor y se trabajaba al día siguiente con más energía. Lo que vamos a hacer es tomar ese principio ancestral y adaptarlo a la vida moderna con un protocolo claro. Y no solo eso. Después de ver cada paso, añadiremos 2 claves extra que lo convierten en un protocolo a prueba de fallos para proteger tu sueño. A partir de aquí, entramos en el corazón del método. Y te adelanto algo. Si lo aplicas con constancia, las noches interrumpidas pueden convertirse en un recuerdo lejano. El primer paso del método ASI es probablemente el más decisivo. Adelantar la mayor parte de tu ingesta de líquidos a la primera mitad del día. La meta es que, para las 4 de la tarde, ya hayas consumido aproximadamente el 75% del agua que tomarás en toda la jornada. ¿Por qué funciona? Porque le das a tu cuerpo, y especialmente a tus riñones, tiempo suficiente para procesar ese líquido mientras estás activo y en posición vertical. Así, la gravedad y la actividad física ayudan a que el exceso se elimine durante el día, en lugar de acumularse para la noche. Aquí tienes cómo hacerlo de forma práctica. Al despertar, bebe 1 o 2 vasos grandes de agua. Esto no solo reactiva tu metabolismo, sino que también enciende tus riñones de manera gradual. Durante la mañana, ten siempre una botella cerca y da pequeños sorbos cada pocos minutos, sin esperar a sentir sed. La sed es un signo de que ya estás algo deshidratado. Con el almuerzo, añade un vaso más, preferiblemente agua o una infusión sin cafeína. Piensa en esto como una carga hídrica planificada. El objetivo es que, al llegar la tarde, tu cuerpo esté plenamente hidratado y no necesite grandes cantidades de líquido en las horas previas al sueño. Históricamente, esto no es nuevo. En la Roma antigua, por ejemplo, se acostumbraba a beber agua o vino rebajado durante las primeras horas del día, mientras que las cenas eran más secas y ligeras. Era un patrón que, sin saberlo, ayudaba a evitar despertares nocturnos. Un detalle importante. No confundas adelantar la hidratación con beber de golpe enormes cantidades de agua. Esto solo forzará a tus riñones a eliminarla rápidamente. Lo ideal es distribuirla en intervalos constantes, para que el cuerpo la absorba mejor
y no sature la vejiga en cortos periodos. Si adoptas este paso como hábito, ya estarás reduciendo de forma significativa la probabilidad de que tu vejiga te despierte a mitad de la noche. El segundo paso del método ASI consiste en reducir gradualmente la ingesta de líquidos después de la media tarde, en lugar de cortarla de golpe. Piensa en ello como un aterrizaje suave. Si el primer paso fue cargar combustible por la mañana, ahora se trata de bajar la velocidad para que el motor pueda descansar durante la noche. A partir de las 4 de la tarde, la regla es simple: beber solo lo necesario para no sentir sed y siempre en pequeñas cantidades. Esto significa que si antes acostumbrabas a tomar un vaso entero de agua con la merienda o la cena, ahora lo reemplazarás por apenas unos sorbos. La cena es un momento crucial. Lo ideal es cenar al menos 3 horas antes de acostarte. Esto no solo ayuda a la digestión, sino que también le da tiempo al cuerpo para procesar el líquido y los alimentos antes de que entres en reposo. En la cena, evita sopas, caldos o alimentos muy ricos en agua como la sandía o el pepino. Son saludables, pero en esta franja horaria pueden jugar en tu contra. En mi consulta, he visto cómo este cambio tan simple puede reducir a la mitad las visitas nocturnas al baño en solo una semana. Recuerdo a Emilia, una mujer de 69 años que tomaba un gran tazón de sopa todas las noches porque le ayudaba a dormir. Al sustituirlo por una comida más sólida y controlar el líquido después de las 4 p.m., pasó de levantarse 4 veces a solo una. Curiosamente, en muchas culturas con baja incidencia de nicturia, como ciertas regiones rurales de Italia o Japón, las cenas son ligeras y secas, y las bebidas se consumen mayoritariamente en el almuerzo. No es casualidad, es un patrón que respeta los ritmos naturales del cuerpo. Suavizar la transición no significa vivir con sed por la tarde. Significa darle al cuerpo la oportunidad de bajar el ritmo de producción de orina antes de que llegue la noche. Este ajuste, sumado al primer paso, prepara el terreno para que el último componente del método ASI funcione al máximo. Este es probablemente el paso más estricto del método ASI y también el que marca la diferencia más rápida. Establecer una zona sagrada de 2 horas antes de dormir en la que no se consume ningún líquido. Si te acuestas a las 10 de la noche, eso significa que tu última gota de agua, té o cualquier otra bebida debe ser antes de las 8 de la noche. Y sí, aquí no hay excepciones. La razón es simple. Ese intervalo le da a tus riñones el tiempo necesario para filtrar el último líquido del día y enviarlo a la vejiga antes de que te duermas. Si rompes esta regla y bebes dentro de esa ventana, estarás programando, sin darte cuenta, un despertar garantizado a mitad de la noche. Es como poner una alarma oculta en tu vejiga para sonar a la 1 o 2 de la madrugada. Pero ¿qué pasa si sientes la boca seca o tienes sed justo antes de dormir? La solución no es beber un vaso entero, sino hacer un enjuague bucal con agua o tomar un sorbo minúsculo, lo suficiente para humedecer la boca, no para llenar la vejiga. En mi experiencia clínica, este paso es el que más resistencia genera. Muchas personas creen que no podrán dormir sin un té caliente o un vaso de leche antes de acostarse. Sin embargo, cuando se sustituye por otras rutinas, como una infusión ligera tomada más temprano o un simple ritual de relajación sin líquidos, la adaptación llega rápido y los resultados se sienten en pocos días. En la antigüedad, esto era casi una norma natural. En hogares sin luz artificial, las actividades y comidas terminaban temprano, y la ingesta de líquidos después del anochecer era mínima. El cuerpo estaba alineado con el ciclo de luz y oscuridad, lo que evitaba, sin saberlo, muchos despertares nocturnos. Respetar la zona sagrada es como poner un candado invisible a tu vejiga durante la noche. Si combinas este paso con los 2 anteriores, habrás dado un salto enorme hacia noches de descanso profundo y sin interrupciones. Hasta aquí, el método ASI ya ofrece una base sólida, pero en mi experiencia, hay 2 pasos adicionales que pueden marcar la diferencia entre una mejora parcial y un cambio total en tus noches. Paso extra 1. El ancla de electrolitos.
La hidratación no es solo cuestión de beber agua, sino de lograr que esa agua llegue realmente a las células y no se quede circulando para terminar en la vejiga. Aquí es donde entran los electrolitos, especialmente el sodio y el potasio, que ayudan a que el agua se absorba mejor a nivel celular. La recomendación es sencilla. En tu primer vaso de agua del día, añade una pizca de sal marina sin refinar, apenas lo suficiente para que apenas se note el sabor, y unas gotas de jugo de limón fresco. El sodio ayudará a retener el agua en las células y el limón aportará potasio, creando un equilibrio que mejora la hidratación desde la mañana y reduce la sensación de sed más adelante. Este truco no es nuevo. De hecho, civilizaciones como la griega y la romana ya mezclaban agua con minerales y cítricos para rehidratar a sus soldados después de largas jornadas. Paso extra 2. La cena inteligente. La última comida del día puede ser tu aliada o tu peor enemiga en la lucha contra la nicturia. Hay alimentos que irritan la vejiga o que aumentan la producción de orina, y otros que ayudan a mantenerla tranquila. Lo que debes evitar. Alimentos muy picantes o ácidos. Pueden irritar la mucosa vesical. Azúcares simples y carbohidratos refinados en exceso. Pueden aumentar la producción de orina. Alimentos con alto contenido de agua, como sopas, pepinos o sandía. Mejor consumirlos antes en el día. Cafeína, chocolate o refrescos que estimulan la vejiga. Lo que debes incluir. Proteínas magras, pescado, pollo, huevos. Verduras cocidas, fáciles de digerir y menos irritantes que las crudas en la noche. Grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, frutos secos en moderación. En Japón, por ejemplo, las cenas tradicionales suelen ser ligeras y con muy poca bebida en la mesa, lo que contribuye a un descanso nocturno más estable. Estos dos pasos extras son como afinar un instrumento. El método así funciona sin ellos, pero cuando los aplicas, la sinfonía de tu descanso nocturno suena perfecta. Si el método así es el motor que impulsa el cambio, estas técnicas de apoyo son las ruedas que te permiten avanzar con seguridad y mantener el progreso a largo plazo. Son estrategias simples, pero extremadamente efectivas, que complementan todo lo que hemos visto hasta ahora. Técnica de apoyo 1. El doble vaciado. Justo antes de dormir, ve al baño y orina sentado, incluso si eres hombre. Esta posición relaja los músculos del suelo pélvico y permite un vaciado más completo. Cuando termines, espera sentado unos 30 a 60 segundos. Inclínate ligeramente hacia adelante y vuelve a intentarlo. Te sorprenderá lo que aún puedes eliminar. Ese poco más puede ser la diferencia entre dormir toda la noche o despertar a las 3 de la mañana. Técnica de apoyo. 2. El ascensor de gravedad. Recuerda el líquido acumulado en las piernas durante el día. 1 o 2 horas antes de acostarte, recuéstate y eleva las piernas por encima del nivel del corazón, apoyándolas en cojines o contra la pared. Esto facilita que el líquido regrese a la circulación y que los riñones lo procesen antes de que te duermas. En personas con nicturia severa, usar medias de compresión durante el día también ayuda a prevenir la acumulación excesiva. Técnica de apoyo. 3. El control del salero. Usar una pizca de sal marina por la mañana es beneficioso, pero el exceso de sal durante el día es un desastre para la nicturia. La sal en exceso provoca retención de líquidos, aumenta la sed y obliga a los riñones a trabajar más para eliminarla, generando más orina. Reducir embutidos, comidas procesadas y precocinadas es clave. Cocinar en casa te da el control y, de paso, protege tu presión arterial. Y ahora, para cerrar, quiero volver a la historia de Carlos, el abuelo que había dejado de construir barcos en botellas. Tras solo 2 semanas aplicando el método así y estas técnicas de apoyo, me llamó por teléfono. Su voz sonaba más firme, más viva. Doctora, anoche dormí 7 horas seguidas. 7. Ya no recordaba lo que era eso. Esta mañana mis manos no temblaban y he vuelto a mi taller. No solo duermo mejor, me siento vivo otra vez. Esa transformación no es exclusiva de Carlos. Es posible para ti, a partir de esta misma noche.
Recuperar tu sueño es una decisión. Hoy tienes el conocimiento, las herramientas y el poder para hacerlo. Adelanta tu hidratación, suaviza la transición, interrumpe a tiempo. Añade el ancla de electrolitos, elige cenas inteligentes y apoya todo con el doble vaciado, el ascensor de gravedad y el control de sal. No te resignes a noches interrumpidas ni a días llenos de cansancio. Tienes la oportunidad de despertar con energía, claridad y ganas de vivir. El primer paso comienza ahora.